Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Recibo un abrazo fuerte. Eh, Quiero citar un pasaje antes de empezar este tiempo de poder compartir juntos la palabra y también de orar juntos. El verso que está en Mateo 28, verso 18, cuando Jesús se acercó a los discípulos y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a orar para empezar este tiempo. Padre, yo te doy gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias por la autoridad tuya, la autoridad en el nombre de Jesús. Permítenos, Señor, poder eh, usar tu palabra y usar la autoridad que nos has dado para poder hacer las obras, Señor, que has preparado para cada uno de tus hijos. Permítenos caminar en tu palabra, caminar en tu voluntad y poder ver lo que tú tienes para cada uno y ver, Señor, cómo tú vas eh, en este mundo, vas expandiendo tu palabra y traspasando los corazones para que puedan venir a ti. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es, quería y quiero hablar acerca de la autoridad de Jesús. ¿Por qué? Porque es importante que podamos entenderlo. Para poder entender la autoridad de Jesús y por qué Cristo vino a la tierra, primero tenemos que entender cosas básicas, como por ejemplo, que la humanidad fue creada inicialmente a la imagen de Dios. En Génesis 1:27 la Biblia dice que Dios puso el aliento de vida en el hombre y el hombre fue un ser viviente. Pero en Génesis 3 nosotros vemos que el hombre entra en tentación y producto de esa tentación, aquella imagen que Dios estableció en el hombre se oscureció y el espíritu de la humanidad murió. Por lo tanto, desde entonces la muerte reinó en la vida del hombre. Después de la caída, la muerte, el fracaso y todos los problemas que vienen como consecuencia han sido el problema de la humanidad. Al punto de que ninguno de nosotros estamos pensando en la muerte, pero la muerte es algo real, porque la muerte es consecuencia del pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y esa es la causa por la cual el hombre muere. Pero ninguna persona está pensando en que va a morir. Ninguna persona está pensando en que hoy me toca, mañana me toca. Nadie está pensando eso, pero sin embargo, la muerte llega a la vida del hombre porque la paga del pecado es muerte. Pero nosotros no fuimos creados para morir, fuimos creados para vivir eternamente. Es por eso que usted y yo cuando pensamos en el día de mañana como un día más, pero nadie está pensando en que mañana puede partir. Ahora, ¿por qué es que hablo acerca de esto? Porque quiero que podamos ver que la muerte es producto de la consecuencia del pecado. Entonces, todo ser humano, desde que nace y mientras está en el trayecto de su vida como pasajero, como viajero en esta tierra, va a tener un fin. Desde que nace tiene su fin y tiene un destino eterno. Hay un destino eterno marcado. El destino que Cristo vino a recuperar es justamente de que el hombre pueda volver a Dios, porque el hombre que muere sin Dios está condenado al infierno y está condenado al fracaso. Entonces Jesús no vino por las puras, Él vino justamente para derrotar al enemigo, Él vino para derrotar las obras del diablo. En 1 Juan capítulo 3, verso 8, la Biblia nos dice que el que practica el pecado es del diablo. Pero si todos hemos pecado y todos hemos practicado y algunos todavía practican el pecado, ¿qué significa? ¿Que somos del diablo o que esa persona que peca es del diablo? Sí, porque originalmente desde que el hombre cayó, su naturaleza lo lleva hacia el pecado. Por eso es que 1 Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo. Así lo dice, y suena como a propiedad del diablo. Pero en el mismo verso dice, porque el diablo peca desde el principio. Pero ahí añade y dice algo muy interesante. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cuando Jesús habló con el hombre y le explicó cuál era su condición, en Juan 8:44 la Biblia nos dice que Jesús le explicó al hombre
¿Cuál era esa condición? Les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es padre de mentira. Esa misma naturaleza es la naturaleza que hoy el hombre sin Dios tiene. Pero la Biblia es clara cuando vuelve a reiterar y vuelve a decir, y el Señor lo dijo, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Cristo ha venido para deshacer las obras del diablo. ¿Qué obras? Esas obras que son consecuencia de un hombre caído, del hombre que camina sin Dios. Ahora, él vino para derrotar al enemigo. Todos los problemas del hombre se van a solucionar cuando el hombre conoce y acepta el llamado de Dios sobre su vida, Jesús en su vida. Cuando el hombre acepta el llamado, reconoce el llamado, su problema principal se resuelve. ¿Cuál es el problema principal del hombre? Los problemas del hombre no es lo que el hombre cree o lo que el hombre piensa. Verdaderamente el problema principal del hombre es la condición con la que ha nacido. Cuando el hombre comienza a entender cuál es esa condición, es cuando el hombre recién puede ser rescatado. ¿Por qué? Porque reconocer nuestra condición y entender para qué vino Cristo, porque Cristo vino, hermanos, para deshacer las obras del diablo. Él vino a anular el acta de los decretos que había contra nosotros, con el que toda persona nace. Por eso que el objetivo principal de toda la escritura, de toda la Biblia, en primer lugar es registrar y comenzar a mostrar el amor y el poder de Dios. Otro objetivo de la Biblia es presentar quién es Cristo. Necesitamos conocer quién es Cristo. Por eso vemos, ¿no? En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que le recibieron y a los que creen en su nombre. A ellos Dios les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Jesús lo que nos dice es lo siguiente, en Mateo 28:18, como lo hemos leído, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando estamos hablando de potestad, estamos hablando de autoridad. Jesús vino y él recuperó lo que el hombre perdió en Génesis 3. Entonces, una vez que él lo recuperó y cuando estaba con sus discípulos, lo que les dijo es, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos. En otras palabras, vayan y prediquen este evangelio, porque el reino ha sido recuperado. Cuando hablamos del reino, estamos hablando de este reino que Dios le dio al hombre, esta autoridad que Dios le dio al hombre, la autoridad que Dios le dio al hombre aquí, en la tierra. Luego vemos, por ejemplo, en Colosenses 1:13, dice que Jesús nos ha librado del poder o de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Entonces estamos viendo cuál es la autoridad que tiene Jesús. El hombre no puede regresar a Dios por su propia cuenta. No hay forma de que el hombre pueda regresar por su propia cuenta, a menos que el hombre pueda escuchar el llamado de Dios sobre su vida. Y cuando el hombre escucha el llamado de Dios sobre su vida, puede venir a Cristo. ¿Y cómo es que ese llamado empieza en la vida del hombre? Empieza de una manera muy sencilla. Viene por el oír y el oír de la palabra. Viene por el oír y el oír de la palabra. Y usted dirá, sí, pero la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Exactamente, porque ¿qué es la fe? La fe no es otra cosa que cuando el hombre pone su confianza en Dios. Entonces, la confianza del hombre en Dios viene por el oír y el oír de la palabra, porque solo la palabra nos muestra y nos demuestra no solamente cuál es nuestra condición, sino para qué vino Cristo. Entonces, cuando decimos que la fe viene por el oír y el oír de la palabra, lo que debemos entender es que nuestra confianza en Dios va a venir solo cuando escuchamos la palabra. Ahí radica la importancia en que nosotros tenemos que comunicar este evangelio,
¿Por qué? Porque el Evangelio no es otra cosa que las buenas noticias de Dios para la vida del hombre. Entonces, como hemos visto, la razón principal por la cual el Hijo de Dios apareció y vino, en primer lugar, como lo dice en Lucas 19:10, Él vino a buscar y a salvar lo que se había salvado, se había perdido, perdón. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero también Él vino para deshacer las obras del diablo. El problema del hombre no radica en lo que hace, sino radica en lo que es. Y Jesús vino a cambiar esa naturaleza con la que todo hombre nace. Por eso es que cuando Jesús estaba con sus discípulos, por ejemplo en Juan 16:24, Él les dijo algo: hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Y mucha gente toma este verso o este pasaje porque quiere pedirle a Dios cosas, ¿no? Ay, Señor, necesito esto, necesito aquello. Pero esta palabra está directamente relacionada con la obra de Dios. Estamos hablando de aquellas personas que están enfocadas en comunicar este evangelio. También la palabra nos dice que si alguien pide algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? De repente podemos pensar que la voluntad de Dios es que Él haga lo que nosotros queremos que Él haga para nosotros, pero la Biblia no nos dice eso. Lo que la Biblia nos enseña es que la voluntad de Dios es que el hombre pueda venir a Cristo, que pueda poner su confianza en Él, y Él nos resucitará en el día postrero. ¿Y por qué vamos a ser resucitados? Por una sencilla razón, porque Él venció a la muerte. Y la garantía de que Él venció a la muerte es que Él resucitó. Y así como Él resucitó, todos aquellos que estamos en Cristo resucitaremos un día también con Él. Por eso, cuando Él partió de esta tierra, Él no nos dejó sin esperanza. La Biblia dice en Juan 14:16 que Él dijo: y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, Jesús estaba partiendo porque Él, al cumplir su obra, Él tenía que subir al cielo para ser coronado. Por eso es que Él ahora está sentado a la diestra de Dios. Él tenía que subir y iba a ser coronado porque Él es el rey de su pueblo. Y al estar en el cielo, Él fue coronado en el cielo. Pero su promesa, ¿cuál fue? Yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Qué significa esto que Él nos está diciendo? Significa que Él iba a enviar una ayuda para nosotros. Y esa ayuda no es otra persona que el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo está también desde el inicio trabajando con Dios, Dios Padre y con Dios Hijo. Cuando estuvo aquí en la tierra, Jesús no hacía nada por su propia cuenta. Todo lo que oía del Padre hacer, eso hacía. Pero ¿cómo lo hacía? Lleno del poder del Espíritu Santo. En el momento en que el Señor Jesucristo parte, en el momento en que el Señor Jesucristo sube al cielo, Él le dice: no se muevan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros la promesa. ¿A qué promesa se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo al empoderamiento que solamente puede dar el Espíritu Santo. Y cuando Él partió, no pasaron muchos días después, ellos cuando estaban en el aposento alto, en la casa de Marcos, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y ahí la Biblia nos narra claramente lo que ocurrió en ese lugar. Ellos estaban unánimes en oración y de repente vino un viento recio y el Espíritu Santo cayó sobre ellos y todos fueron llenos. A partir de ese momento ellos comenzaron a predicar el Evangelio. Es curioso porque había una fiesta judía muy popular que se cruzaba en ese momento, en la fiesta de Pentecostés, y en esa fiesta había muchas naciones representadas. Es más, habían 14 naciones representadas. Y algo que hizo el Espíritu Santo es que cayó sobre ellos y ellos comenzaron a hablar en lenguas. Y la gente se comenzaba a sorprender de que los escuchaban hablar en otras lenguas, pero los escuchaban hablar en sus propias lenguas. Por ejemplo, el que venía de una zona donde hablaban una lengua y decían: oye, estos no son judíos, ¿cómo los escuchamos hablar en nuestro propio idioma? Es porque Dios depositó
lengua sobre ellos. ¿Para qué? Con la única finalidad de comunicar su evangelio. Porque Dios está interesado en que el evangelio sea comunicado. ¿Por qué? Porque el evangelio es la respuesta de Dios al problema del hombre, es la respuesta de Dios a la humanidad. En Juan 14, 26 y 27 dice: mas el Consolador, hablando del Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará, dice, todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué significa eso? Que cada vez que nosotros vamos a la palabra y en el momento en que necesitamos compartir el Evangelio, su palabra, o en el momento en que necesitamos escuchar algo de Dios, Él nos lo va a decir, el Espíritu Santo que mora ahora en la vida de cada creyente. Ahora, y no solamente ocurrió eso, sino que por el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, así como Cristo echaba fuera demonios y sanaba enfermos, también estas señales comienzan a seguir a los hijos de Dios. A los hijos de Dios que comprendieron la obra de Jesús y que lo recibieron aceptando el llamado de Jesús sobre sus vidas como su único Señor y Salvador. Y luego fueron llenos del Espíritu Santo, y siendo llenos del Espíritu Santo, ellos al lugar donde iba daban testimonio y echaban fuera demonios, sanando enfermos y haciendo muchas señales. Y esto estaba prometido en Hechos 1.8, porque en Hechos 1.8, ¿qué dice la palabra? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿A qué poder se está refiriendo? Mucha gente se enfoca solamente en las señales, en los prodigios y en los milagros, pero aquí el poder de dar testimonio. ¿Por qué? Porque dar testimonio significa ser testigo ocular de lo que Dios ha hecho. Y para que una persona pueda ser testigo, primero Dios tiene que haber trabajado en su vida. Entonces, las condiciones para que una persona pueda recibir la respuesta de Dios es, primero, que tiene que haber nacido de nuevo, y ese nacimiento solamente lo provoca el oír y el oír de la palabra. Una vez que la persona oye la palabra, el Espíritu Santo viene y mora en su corazón, pero el Espíritu Santo no va a usar otra cosa en la vida de esa persona que no sea la palabra de Dios depositada en él. Cuando nosotros comenzamos a entender eso, entonces vamos a poder orar en el nombre de Jesús. Por eso es que Él dijo: todo lo que pidieres en mi nombre al Padre, Él lo hará. ¿Por qué? ¿Por qué en el nombre de Jesús? ¿Y por qué no en otro nombre? ¿Por qué no en el nombre de Buda, de Krishna, de Alá, de María, de José, de Santiago, de Pablo? ¿Por qué tiene que ser en el nombre de Jesús? Porque Jesús fue quien derrotó a Satanás. Jesús fue el que destruyó el imperio de la muerte. Él es el que venció, Él es el vencedor. Y el único nombre digno delante de los ojos de Dios, porque cumplió la ley desde que nació hasta que murió sin haber pecado nunca, es Cristo. Por eso es que cuando Dios dio testimonio de su propio Hijo, Él dijo: este es mi Hijo amado en el cual me complazco. ¿De qué se estaba complaciendo el Señor? De que Él iba a cumplir toda la obra que Dios lo había llamado a hacer. Entonces, tenemos que orar con fe en las promesas que Dios nos ha dado. Orar con la motivación correcta en la cabeza. Preguntarle a Dios: Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que, perdón, lo que tú quieres que hagamos? Vamos a 1 de Juan 5:14 para ir ya terminando. 1 de Juan 5:14. Y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué significa esto? Que hay oraciones que Él no oye. Las oraciones que Él oye son las oraciones que se hacen conforme a su voluntad. Entonces, en esto radica la autoridad de nuestro Señor Jesús. La autoridad que Él ha delegado a cada uno de sus hijos es una autoridad que se da conforme a su voluntad. Tenemos que orar con la motivación correcta y tenemos que orar siempre buscando la expansión del reino, la expansión del evangelio. Solamente para ir acabando, recordar lo siguiente: que Dios no está para cumplir nuestros deseos.
nosotros estamos más bien aquí para ponernos al servicio de Él y buscar su voluntad y decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es tu plan en todo lo que tú estás haciendo? ¿Cuál es mi función en este lado? ¿Cómo es que yo debo de servir? Esa debería de ser nuestra actitud. Pero sin embargo, la arrogancia que se levanta en el ser humano es justamente cuando el hombre no conoce quién es su Dios, no conoce cuál es su posición, cuando no conoce quién es Cristo, cuando no conoce por qué vino Cristo, cuando no entiende para qué vino, lo que Él logró, lo que Él hizo. Porque nosotros pensamos que lo que estamos haciendo es correcto, pero la Biblia está llena de ejemplos de gente que hace la voluntad de Dios y gente que se revela en contra de la voluntad de Dios. Es más, hay una parte en la Biblia donde Él dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, pero yo hice esto en tu nombre. Y parece bueno lo que ellos están haciendo, porque dice, en tu nombre eché fuera demonios, sané enfermos, hice milagros, pero Él les dice de una manera radical, y esto está en Mateo 7, del 21 al 23, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero ¿cómo es esto? O sea, ¿qué es un hacedor de maldad? ¿Un hacedor de maldad acaso es alguien, nosotros podemos pensar que es alguien que hace lo malo, pero no, un hacedor de maldad es el que hace ante los ojos de Dios, es una persona que hace su propia voluntad y no la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido diseñados para hacer la voluntad de Dios. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que caminásemos en ellas. Ese es nuestro destino. Y en eso vamos a encontrar plenitud, en ello vamos a encontrar felicidad, en eso vamos a encontrar llenura. Porque así como las aves del cielo adoran a Dios volando porque están cumpliendo el propósito para el cual han sido creadas, así el hombre es lleno y es pleno cuando aprende a hacer la voluntad de Dios. Tenemos que usar con responsabilidad la autoridad de Jesús delegada en esta tierra. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, porque es poderosa, es preciosa, es viva, es eficaz, llena de poder, Señor. Tu palabra es la que nos muestra, nos enseña, nos guía, nos dirige y nos ayuda a ver, a conocer, no solamente a conocerte a ti, sino también conocer nuestra naturaleza y nos lleva a una dependencia de ti. Permite, Señor, que cada uno de nosotros podamos seguir caminando en esa buena, agradable y perfecta voluntad en ti. Señor, abre los oídos, abre los ojos para no ser engañados, aún por nosotros mismos, como tú le dijiste a través del Espíritu Santo, le dijo Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Señor, oramos para que así sea, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga, tenga un buen tiempo.